Vamos a continuar hoy con nuestro estudio, por decirlo así, de la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Habíamos hablado en la reunión anterior de la llegada de Pablo a Jerusalén y al final del viaje que él hizo regresando de las iglesias que él había plantado, o sus discípulos, su equipo había plantado también desde Asia, inclusive desde Europa, porque ya regresó desde Macedonia, que ellos ya hacen Europa, Asia Menor, regresó a Jerusalén, vimos todos el itinerario que siguió y cómo en varias partes por el Espíritu Santo le pedían que no fuera a Jerusalén, que no subiera. Y él mismo les decía, desde que habló inclusive con los ancianos de Éfeso, que por todas partes el Espíritu Santo le daba testimonio de que le esperaban tribulaciones y prisiones. Pero les pedía que no lo quebrantaran su corazón, porque él estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo, a dar testimonio en Jerusalén, dispuesto a morir por él. Entonces los hermanos en su amor, cuando el Espíritu Santo daba señales, inclusive profecía a través de un profeta, le pedían que no subiera por el amor que le tenían, pero él les pedía también por el Espíritu que no lo detuvieran, que no lo entristecieran, que él estaba dispuesto a morir. Y evidentemente llegó a Jerusalén y los hermanos lo recibieron con júbilo. Él rindió informe a la iglesia, especialmente a los líderes, a Jacobo, el hermano del Señor, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, y luego a todos los hermanos les contó todo lo que había ocurrido en ese viaje misionero último, y ellos le sugirieron que para que no siguieran hablando de él mentiras, porque decían que él incitaba a los judíos a apartarse de Moisés y de la ley, que despreciaba la ley, que despreciaba el templo, para que dejaran de hablar mal de él, que hiciera voto junto con otros 4 hermanos que tenían un voto pendiente, que pagara por ellos lo que había que pagar en el templo, para que la gente viera que él realmente no estaba apartado de los judíos, que él respetaba a Moisés, a la ley de Moisés, y respetaba el templo. Y así lo intentaron, hasta que lo reconocieron unos judíos de Asia, enemigos del Evangelio, y alborotaron a todo el mundo. Lo golpearon tremendamente y lo salvó la guardia romana. Lo salvaron. Evitaron que lo lincharan. Y él pidió que lo dejaran hablar, y entonces, ¿qué hizo? Hablábamos la semana pasada. Miren este hombre, golpeado, en peligro de que lo vuelvan a coger y a lastimar y hasta matar, pero él amaba a su pueblo, a Israel, a sus hermanos judíos, y entonces da testimonio, le pide permiso al tribuno para hablar, y se pone a dar testimonio. Veamos en el capítulo 22 cómo empezó a hablar en su defensa. Les contó que él era judío de Tarso, como ellos, además les hablaba en arameo, que era el idioma que ellos entendían. Entonces le pusieron cuidado porque hablaban su idioma en arameo. Y explicó que él había sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era tal vez el maestro más respetado en Jerusalén. Y Pablo estudió a los pies de él, conoció las escrituras a través de él. Ahora, ¿quién era este Gamaliel? Su abuelo se llamaba Hillel y fue uno de los grandes rabinos y los grandes estudiosos de las escrituras. Todavía los rabinos lo citan hoy en día, Hillel. Y su padre era un hombre llamado Simeón. Este Simeón era un hombre que era también fiel en el templo, y el día que José y María fueron a presentar al niño en el templo, el niño recién nacido, el Espíritu Santo llevó a este hombre a donde ellos, porque Dios le había prometido que él vería la salvación de Israel antes de morir, al Salvador. Y eso lo encontramos en Lucas 2, encontramos este pasaje. Simeón dijo: Señor, ahora me puedes llevar a tu presencia, puedo morir tranquilo porque he visto la salvación
y le habló de ese niño a los padres, a María, su madre, a José, su padre adoptivo, les habló de ese niño y ellos eran maravillados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevó ahí para que él viera la salvación. Y lo que quería decir es que ya puedo morir, es que ya cuando uno tiene a Cristo no tiene miedo a la muerte. No es que fuera un ancianito o fuera muy jovencito, no se sabe la edad que él tenía. Pero cuando dijo ya puedo morir tranquilo es porque ya sabía para dónde iba. Tenía la fe en ese Salvador. Ya podía morir tranquilo. Eso lo encuentran en Lucas 2 si lo quieren mirar, mis hermanos. Igualmente, después de eso está el testimonio de Ana, una mujer que también permaneció en el templo y también se acercó y también dio testimonio de quién era ese niño y les contaba a todos quién era ese niño, que era el Salvador de Israel. Pues el hijo de ese señor Simeón era este Gamaliel. Este Gamaliel no se convirtió al cristianismo hasta donde se sabe, pero este Gamaliel es el mismo que habló cuando los apóstoles fueron llevados al concilio para ser castigados por predicar el nombre de Jesús en los primeros capítulos de Hechos, y este Gamaliel fue el que les dijo a los demás: miren, hermanos, si esto es de Dios, esto no se puede detener. Ya ha habido gente antes que se ha presentado como el Mesías, ha habido rebeliones, revoluciones y no han prosperado, pero si esto es de Dios, nada hacemos peleando contra Dios. Así que no le hagan daño a esos hombres porque no sabemos si eso es de Dios o no. Y por ese consejo de él fue que no les hicieron daño. Porque la idea era llevarlos a la muerte. Por el consejo de Gamaliel. Ahora, esa instrucción que recibió Pablo fue la que lo convirtió en ese judío tan estricto y enemigo de los cristianos. Él creía que le hacía un favor a Dios. Y es el testimonio que él dio aquí, en ese capítulo. Contó. Y tenía testigos, el mismo sumo sacerdote, todos eran testigos de que él había sido un perseguidor de la iglesia años antes, que lo habían mandado a Damasco a buscar cristianos para apresarlos. Pero él cuenta su conversión en el camino a Damasco, cómo se le apareció el Señor, lo rodeó una luz del cielo, cómo él quedó ciego y cómo luego Ananías después vino, le devolvió la vista y él aceptó a Jesús, se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Todo en una sola vez. No es que el Espíritu Santo se recibe por la inmersión en agua, ¿no? Lo que sí decía un comentarista que escuché esta semana, opinión de él decía muy claro que el bautismo no es el que regenera, el bautismo en agua, pero que el bautismo no se puede rechazar, porque es que Jesús ordenó tanto el bautismo como la cena. Y lo que hace el bautismo en agua es dar un testimonio de que uno está en Cristo, que uno fue crucificado con Él, que pertenece a la iglesia. Y él se bautizó y sabemos que empezó a predicar inmediatamente, prácticamente, a predicar lo contrario a lo que decía antes. De una manera sobrenatural cambió. Entonces contó cómo el Señor le había dicho, a través de Ananías, que debía irse a predicarle a los gentiles. Versículo 21 dice: pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso le dijo el Espíritu Santo, el Señor. Y hasta ahí lo oyeron. Hasta ahí lo oyeron, no quisieron escucharlo más. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que el Dios de Israel era también para los gentiles. Eso no podía ser. Dice 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, le ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Esta gente alborotada era muy del estilo de ellos, la costumbre de rasgarse las vestiduras, arrojarse polvo, ceniza. Son costumbres de ellos para expresar dolor o indignación. Entonces el tribuno, ¿qué hizo? El tribuno, el comandante pues ahí de la plaza, que lo azoten, azótenlo a ver que nos confiese qué es lo que pasa.
Los azotes eran para obtener confesiones, así se obtenían, pero no se le podían aplicar a los romanos. A un ciudadano romano no lo podían azotar sin haber sido primero juzgado y condenado. ¿Y cómo eran los azotes? Pues iguales a los que recibió Jesús. Era un látigo que tenía varias cuerdas con unas especies de piedritas afiladas, golpeaban y eso desgarraba la carne. Y eso era lo que le iban a hacer a Pablo. Ya Pablo antes le había hablado en griego y le había dicho que era judío de Tarso. Él no le quiso decir que era ciudadano romano. Dijo, no, yo soy judío, pero voy a hablar. Pues él le permitió hablar. Como era judío, bueno, hablé de los judíos. Ahora, él como no hablaba el arameo, el tribuno, pues no entendió qué había hablado Pablo y por qué se habían alborotado los paisanos de él. Entonces mandó, azotémoslo para que confiese. Ese era el medio en que obtenía confesiones. Azotando, torturando. Pero él era romano. 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, porque el centurión era el encargado de cumplir ese castigo, ordenado por el tribuno. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Pablo era ciudadano romano desde que nació. El papá probablemente era ciudadano, aunque también hay una cosa, que la ciudad de Tarso tenía la ciudadanía romana. Los ciudadanos de Tarso tenían derecho a la ciudadanía, entonces o era por un lado o era por el otro, pero él desde que nació era ciudadano romano. Y el otro, pues la había comprado. El otro, vamos a ver más adelante una carta que envía, él se llamaba Claudio Lisias. Lisias es nombre griego, pero Claudio sí es nombre romano, de la familia Claudia. Y en esa época el emperador era Claudio. Y en esa época se vendían las ciudadanías. Se vendían. Entonces, con una gran suma de dinero, él compró su libertad, por decirlo así, derecho a ser ciudadano romano, ser ciudadano del país más poderoso del mundo en ese momento. Hoy en día, pues el país más poderoso del mundo es otro, pero también la ciudadanía de allá es supremamente cotizada, y, ¿no? Mucha gente la quiere tener, se las ingenia para conseguirla, porque tener esa ciudadanía implica muchos privilegios. Bueno, pues el ciudadano romano tenía privilegios. Por ejemplo, no podía ser azotado, tenía que ser juzgado y condenado. Y aquí ya se habían violado dos cosas. Primero lo mandó a encadenar. Tampoco lo podían encadenar a un ciudadano romano, sin razón. Y el tipo lo mandó a encadenar desde el comienzo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de eso. Él ya estaba encadenado. Entonces ya violó eso porque lo encadenó siendo romano. Luego lo manda a azotar siendo romano. No lo alcanzaron a azotar. El mismo Pablo le evita al hombre su castigo. Probablemente le hubiera significado perder la vida por hacer eso, si hubiera azotado a Pablo. Era razón para perder la vida del tribuno, por azotar a un romano sin juzgarlo. Bueno, entonces había varias violaciones. Por eso es que el centurión le dice: ¿qué vas a hacer? Hablando en nuestro lenguaje actual, mira, la embarraste. Así decimos aquí en Colombia, no la embarraste. ¿Qué vas a hacer? Es romano. Y él viene y le habla y sí, soy romano de nacimiento. Terrible. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Por el solo hecho de haberlo atado ya era grave. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Mire que es una reunión irregular. Es el tribuno convocando al concilio de los judíos. No es una reunión de los judíos convocándose a sí mismos o algo
una asamblea ordinaria normal, no, es ese señor mandándolos llamar para saber de qué es que lo acusaban. Y lo llevó allá y lo presentó ante ellos. Miren lo que dice este detalle. Mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Los mandó a venir. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. El sumo sacerdote da esa orden, porque él está diciendo que ha vivido, que tiene su conciencia limpia delante de Dios. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pared blanqueada, parecido a la expresión que usó Jesús, ¿no? Sepulcros blanqueados, o sea, por fuera blanquitos, muy limpios, y por dentro podridos. Y eso le dice el pared blanqueada. ¿Por qué? Porque es que no se podía mandar a golpear al acusado. Eso no era lo que se hacía en el concilio. Se le escuchaba. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Al sumo sacerdote de Dios. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hay varias teorías acerca de por qué Pablo dice esto. Una es que, como él era corto de vista, él tenía un problema en la visión, tal vez no sabía qué era, porque el sumo sacerdote usaba ciertos vestuario especial, tal vez no lo veía bien. Otra razón posible es que, como lo llamaron así de urgencia, no tenía su vestido especial puesto en ese momento el sumo sacerdote. Y otra razón es que está usando la ironía. Le está diciendo es que el sumo sacerdote no se portaría así. Es lo más probable, porque Pablo era así. Hasta los momentos más difíciles él manejaba un humor y una ironía tremenda. Dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Que no lo debía maldecir, pero él se debía comportar de verdad como un sumo sacerdote. Entonces hay esas posibilidades, ¿no? Que fuera la ironía, o que realmente es corto de vista, o no se dio cuenta quién era el que había dado la orden, pero sí le habló muy claro. Y les cuento algo: ese sumo sacerdote fue asesinado en el año 66. Murió asesinado. Eso está en los libros sobre los judíos del historiador Flavio Josefo. Él cuenta de la muerte de este señor. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Aquí había dos partidos principales: fariseos, que eran bien apegados a las escrituras y a la ley, y los saduceos, que eran ricos, políticos y aliados con Roma. Ellos no eran muy espirituales, ni muy religiosos, ni muy creyentes. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? Uno podría pensar a simple vista: hombre, qué astuto. Qué astuto cómo logra dividirlos. Se aprovecha de dividirlos para salvarse. Pero es que no era solo por salvarse, es que se dio cuenta que no iba a tener un juicio justo. Ahí no iba a haber un juicio justo. Entonces, ¿cómo se va a someter a ese juicio sabiendo que se ve a simple vista que empiezan violando la ley, golpeándolo? Entonces, ¿eso que él hace? Los divide y evita que le hagan un juicio como el que le hicieron, por ejemplo, a Jesús. Recuerden que a Jesús nunca lo juzgaron por lo que él hizo, lo juzgaron por quien él era. Lo mataron por quien él era, no por lo que él hizo.
nunca hizo mal, pero él era Dios, y por decir que él era Dios, por eso lo mataron, siendo la verdad, pero ellos no lo reconocieron. Ahora a Pablo le podría haber pasado lo mismo acá, porque él empezó hablando de que tenía tranquila su conciencia y de una vez lo van golpeando. Entonces, no es que él lo haga por salvarse, pues es mero instinto de conservación. No, es que ahí no hay un juicio justo tampoco. Entonces se dividieron. Ahora, es cierto, por la esperanza de la resurrección de los muertos se le está juzgando, porque él habla de Cristo, la esperanza de Israel, la esperanza del mundo, y quien resucitó. Ellos sostenían, eso es lo que predicaban los cristianos primitivos básicamente. Jesús es el Mesías, fue crucificado y resucitó por nosotros, y tenemos ahora vida eterna poniendo la fe en él. Y es el mensaje actual del Evangelio, el mismo. El mensaje central es la resurrección de Cristo. Porque, versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, en ángeles, en espíritus. Los saduceos, como les digo, eran unos políticos aliados con Roma, que decían ser creyentes en el Dios de Israel, pero nada más. Hasta ahí llegaban. Pero ellos eran los del poder político porque tenían dinero. Pero los fariseos eran los que estaban con el pueblo. Por eso en cada sinagoga de Israel eran los fariseos los que enseñaban, los maestros, no los saduceos. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Imagínense este cuadro. Esa noche Pablo, golpeado, con la sensación de que ha fallado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su objetivo? Testificar de Cristo a sus hermanos, a los judíos. Y a pesar de todo lo hizo. Dio su testimonio, ¿o no? No contó cómo él fue perseguidor. No contó cómo iba a capturar cristianos y se le apareció el Señor Jesús. Cómo le dio salvación. Pero cuando le dijo, vas a los gentiles, fue que quisieron escuchar más. Pero él dio su testimonio. Ellos no quisieron escucharlo. No quisieron creer. Entonces, ¿cómo se sentiría Pablo esa noche? Derrotado, lastimado, pues físicamente también, no solo moralmente. ¿Y qué hace el Señor? Nuestro Señor amoroso se le presenta allá en su celda donde estuviera encerrado y le habla y le dice: ánimo, testificaste de mí en Jerusalén y vas a testificar en Roma. ¿A quién no lo anima que el Señor venga y le diga: estoy contento contigo porque testificaste de mí, ánimo, y vas a ir a Roma? Los invito un momento, mis hermanos, al capítulo 9 de Hechos. Ya te digo cuál versículo. Versículo 15. Le acaba de decir el Señor a Ananías que vaya a la casa donde está Pablo para que le devuelva la vista, ¿no? Lo bautice, bueno. Y claro, Ananías estaba asustado porque sabía que Saulo, en ese momento llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Lo conocían como Saulo de Tarso. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes ¿y de quién? De los hijos de Israel. Sabemos que Pablo es el apóstol a los gentiles y Pedro a Israel principalmente, pero ellos también le compartían tanto Pablo a los judíos como Pedro también a los gentiles. Lo que pasa es que principalmente su ministerio fue Pablo a los gentiles,
y Pedro a las ovejas de Israel. Y ahí está, se está cumpliendo. Su instrumento escogido a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Y eso va a pasar. Él va a poder testificarle, predicarle al rey de Israel, el rey nombrado por los romanos, y va a poder ir a la corte de Roma también a testificar, a predicar en Roma, ante Nerón. Dice 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y así fue, padeció por el nombre del Señor, pero lo hacía con gozo. Increíble, ¿no? Sufrir, pero tener gozo a la vez. Eso solo Dios lo puede conseguir, a pesar del sufrimiento. Tantas cosas que él enfrentó: naufragios, venenos, golpes, apedreamientos. Aquí lo golpearon tremendamente y estaba esa noche ahí, seguramente con los ánimos muy bajitos, de pronto hasta dudas, y el Señor se le presenta. El Señor se le presentó a él 7 veces. En la escritura aparece que 7 veces se le apareció, y lo anima, y de una vez le dice: vas a ir a Roma. Y le dice: testificaste aquí. Sabía a qué venía, sabía la copa que le esperaba, como Jesús. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así hizo Pablo. Sabía la copa que le esperaba en Jerusalén, pero fue igual, y bebió de esa copa, testificó de Jesús, y ahora el Señor lo anima. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Miren el plan. Le dicen: ahora pues nosotros con el concilio, pero miren con quién están hablando, dense cuenta, a los principales sacerdotes y a los ancianos, no es a todo el concilio. ¿Por qué? Porque es que entre los sacerdotes y entre los ancianos también había ya cristianos. Entonces, no podemos decir que es que todo el concilio está confabulado aquí, sino los principales sacerdotes y ancianos. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Vean el plan, mándenlo traer. Le dice: vosotros con el concilio. O sea, ahí no está todo el concilio, están solo algunos. Ahora no podemos decir que es que todo el concilio estaba dispuesto a matar a Pablo. Ya hubo una división antes. Pero entonces le está diciendo: convenzan a todo el concilio de que hay que oírlo más, entonces que lo traigan para averiguar más, y en el camino lo matamos. Somos 40 y hasta que no lo matemos no vamos ni a beber ni a comer. ¿Cómo se llama eso? Fanatismo. El fanático está dispuesto a matar por sus creencias. El creyente está dispuesto a morir por sus creencias. Ahí está la diferencia. Miren cómo es el Señor. Pablo encerrado por allá. No hemos oído nada hasta ahora de que la iglesia estuviera orando por él como cuando Pedro estuvo preso o algo así, ¿no? Nada. Pero miren, 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Un sobrino del que nunca hemos oído hablar y hemos vuelto a escuchar. Pero un sobrino de Pablo, hijo de la hermana, escuchó la cosa y fue y le avisó a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Vea el instrumento que utiliza el Señor: un sobrino. Él entonces, tomándole, o sea el centurión, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. Es como en las telenovelas, ¿no? Se uno haciendo fuerza para que escúchelo. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Bueno, el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le contó: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas.
no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, se han juramentado bajo maldición, hasta que le hayan dado muerte, y están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Recordemos que el tribuno ya sabía que Pablo era ciudadano romano. Entonces, aparte de esto hubo muchas rebeliones, sublevaciones. Ellos vivían muy prevenidos con eso. Acuérdense, la semana pasada hablábamos cuando él detuvo a Pablo, le dijo: ¿hablas griego? Sí, pero ¿no eres tú el egipcio ese que sublevó a unos sicarios? Pues sí, hacía poco había habido una sublevación, dice Flavio Josefo, liderada por un impostor egipcio. Y murieron 400 y 200 fueron prisioneros o heridos, algo así. Y ese egipcio logró escapar. Entonces todavía lo estaban buscando a ese egipcio. Por eso él pensó que de pronto Pablo era ese egipcio. Y vivían con ese temor a toda hora de una rebelión. O sea, esto, una emboscada como esta podía degenerar en disturbios y en problemas, y ellos estaban ahí para mantener el orden, no permitir eso. Además, él ya sabía que era ciudadano romano. Entonces vamos a ver cómo lo envía. Es muy simpática la forma como lo envía, el documento con que lo envía. Despidió al muchacho y le dijo que no le contara a nadie nada. 23. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Imagínense la escolta que le pone el Señor a Pablo. Esa es la escolta que el Señor le manda a Pablo. El tribuno es un instrumento. Le manda 200 soldados, 70 a caballo y 200 lanceros. O sea, ¿cuánto suma eso? 470 hombres para escoltar a Pablo. Porque hay 40 que lo quieren matar. Entonces manda más de 10 veces ejército para protegerlo. Y bien armados. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Cesarea, la capital administrativa de la provincia, pues como Roma había vuelto a distribuir todo el gobierno en esa región. Entonces el gobierno estaba en Cesarea, el gobernador, que era nombrado directamente por el emperador. Y a caballo. Y dijo a la hora tercera es entre las 9 y las 10 de la noche. Y escribió una carta en estos términos. Miren esta carta tan simpática. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Sabe qué tengo el hombre? ¿Cómo tergiversa las cosas? O sea, se echa flores él mismo. Mira, te envío a este hombre romano que yo salvé, porque supe que era romano y fui y lo protegí y lo salvé. Cuando sabemos que se enteró, si Pablo no le dice ni se entera que era romano. Y sabemos el susto que él tenía, ¿no? Entonces ahí se está curando en salud, porque él lo encadenó. Entonces, a ver, viendo esto, antes de que Pablo de pronto cuente cómo fueron las cosas, él de una vez está dando otra versión acomodada. Antes de que Pablo vaya a decir, mire, es que me encadenaron y me iban a azotar, entonces este hombre ya está contando, no, mire, es que yo salvé a este hombre porque lo iban a matar, dando su versión primero antes de que de pronto Pablo vaya a contar las cosas como fueron de verdad. Y hallé, queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llegué al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Miren esto me recuerda a Pilatos. Encontró que lo acusaban por cosas de la ley judía, pero que él no encontró ningún delito ni para muerte ni para prisión. Lo mismo que con Jesús. ¿Y Pilatos qué hizo? Se lavó las manos, a pesar de que veía que era inocente. Ese también ve que Pablo es inocente, pero aún así lo manda allá. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. ¿Ah? Encuentra que es inocente, pero igual lo manda preso allá, y que entonces los judíos vayan allá y lo acusen allá. Y termina diciendo, pásalo bien. Fórmula diplomática literaria, ¿no? Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza.
sea, lo pusieron lejos a salvo y ya después lo mandaron con los solo 70 jinetes hasta Cesarea y los demás soldados se devolvieron. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Esa ciudad había sido construida por Herodes, el grande, que ya había muerto. Los romanos se apoderaron de ella para hacer su capital administrativa en la región. Se llamaba Cesarea por eso, porque Herodes quiso halagar al César, que lo había puesto en el trono. Mis hermanos, miren la protección que Dios le da a sus siervos, a sus hijos. Así como protegió a Pablo, te protege a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos sus hijos. Estamos bajo su cuidado. A veces Él permite que pasen ciertas cosas en su soberanía por un propósito que no logramos entender. A veces algún día llegamos a entenderlo más tarde, a veces nunca llegamos a entenderlo. Pero todo tiene un propósito para bien en nuestras vidas cuando estamos con Cristo, cuando estamos con Dios. Entonces, yo los invito, hermanos, que están aquí, a quien está escuchando este mensaje, viendo este video, que ponga su confianza en Jesús. Él es real, está vivo, no está muerto, no está colgado en una cruz, como algunos pretenden. Él está vivo. Y está esperando simplemente a que pongamos nuestro corazón en sus manos, nuestra vida, que confiemos en Él. Y es gratis. No necesitamos hacer ninguna obra especial, simplemente confiar en Él, creer en Él y entregarle nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, y te pedimos que cumpla el propósito para el que tú lo enviaste, para el que enviaste esa palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que antes que cosas materiales, veas por la salvación, por la vida eterna, Señor. Eso es lo más importante. Tu palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que pedimos, Señor, que tu Espíritu en este momento toque los corazones de quienes oyen este mensaje, para convencerlos de juicio, de pecado, Señor, para que te conozcan y tengan vida nueva y vida eterna y perdón de pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.